Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Bendición, mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Que Dios le dé la fortaleza, que Dios le dé la unción del Espíritu Santo de Dios para seguir avanzando, seguir continuando con la palabra de Dios. Dios sabe nuestras necesidades como un Padre terrenal, sabe nuestras necesidades. Cuanto más Dios lo sabe, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Esperando que ustedes estén bien de salud, esperando que todo baje bajo la soberana y voluntad de Dios. Dios se manifiesta siempre con cada uno de nosotros y vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar la fe. ¿Qué es la fe? Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Que Dios añade bendición a esta poderosa palabra. Santo es el Señor, poderoso eres, Señor, Dios de gracia, Dios de misericordia. Aleluya, santo es el Señor. Bien, ¿qué es la fe y por qué nosotros necesitamos la fe? La salvación se produce como un don de gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta de la fe. Para entender ese proceso de la salvación hay que emprender esas dos palabras, la fe. La fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? La fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. Sin fe, mis santos hermanos, no hay salvación. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, no, sino también una actividad que brota del corazón del creyente, que procura seguir a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la fe, mis santos hermanos. La fe tiene que nacer, la fe tiene que brotar de cada creyente, de cada siervo de Dios, y tiene que producir, tiene que dejarse ver el cambio de cada persona. Y cómo se puede verificar, cómo se puede dejar ver el cambio de cada persona, dando un testimonio diario de un cambio espiritualmente o físicamente, un comportamiento de acuerdo a la persona de Dios. Y solamente eso lo puede dar a través de la fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle a Dios, porque todo aquel que se acerque a Dios es galardonador, mis santos hermanos. Así es. Veamos Mateo 4:9, que es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra del Señor, hablando de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se obtiene la fe, mis santos hermanos? Es algo que debemos nosotros cultivar, algo que nosotros debemos de tener. ¿Quién obtiene la fe? Mateo 4:19 dice la palabra de Dios. Leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios llama, Dios comisiona a los primeros discípulos, mis santos hermanos, para que ellos sean pescadores de hombres. Sabemos que ellos eran unos hombres, unas personas de vulgo conocimiento, que no tenían, eran de letrado, que no tenían mucho estudio, pero ahí Dios los coge, gloria sea el nombre del Señor. Dios los coge y Dios los llama y lo hace unos verdaderos pescadores. Ahí mismo en Mateo 16:24 nos enseña la palabra de Dios, mis santos hermanos. Mateo 16:24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así es, mis santos hermanos. La fe es lo que hace que el creyente vaya madurando, vaya creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Es algo importante, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Lucas 9:23-25. Leamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. ¿Quiénes tienen fe, mis santos hermanos? Aquellos que siguen al Maestro, aquellos que siguen al Señor Jesucristo. Ellos tienen fe.
¿Por qué tienen fe? Porque Dios le ha otorgado, Dios le ha dado la fe. Lucas 9, 23, 25 dice así la palabra del Señor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Así es, mis santos hermanos. Tenemos que llegarnos hacia Dios y tenemos que tener fe. Y esa fe, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo la obtenemos? A través de la lectura de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios. San Juan 10, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. San Juan 10, mis santos hermanos, leamos ahí en San Juan 10, 4 y el versículo 27, dice así: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conoce su voz. Hablando de las ovejas, cuando Cristo llama a las ovejas, cuando Cristo hizo el llamado a los 12 apóstoles, todos ellos escucharon la voz del Maestro y le siguieron. Versículo 27 dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios conoce, mis santos hermanos, quiénes son los que le siguen y quiénes son los que oyen su voz, los que oyen la palabra del Señor. Ahí mismo en San Juan 12, 26 leemos así la palabra del Señor: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno no me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno no me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria sea al nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Debemos de seguir avanzando, debemos de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso que la fe, ¿cómo se obtiene la fe? A través de la lectura, a través de la palabra del Señor. Ahí va la fe aumentando y ahí va la fe creciendo. Así es, mis santos hermanos. Gloria demos al Señor en esta preciosa tarde. Apocalipsis 14:4 dice la palabra del Señor. Dice así: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres con primicia para Dios y para el Cordero. Así es, el ser humano fueron redimidos para el Cordero, no hubo manchas en ellos, sin contaminación, no se contaminaron. ¿Por qué? Porque tuvieron una fe, tuvieron una esperanza en el Creador, tuvieron una esperanza en Dios Todopoderoso. Así es, mis santos hermanos. Como primer punto, vemos nosotros en el concepto del Nuevo Testamento de la fe, incluye 4 elementos principales, mis santos hermanos, que debemos de adoptar, debemos de portar para que esta fe no mengue, para que esta fe no decaiga, sino que la fe siempre tiene que permanecer activa, siempre la fe tiene que estar encendida para que esa llama esté prendida y Cristo esté dentro de nuestra vida. Tener fe significa creer y confiar plenamente en el Cristo crucificado y resucitado. Aunque hayan tropiezos, aunque hayan problemas, aunque haya dificultades en diferentes índoles del caminar diario del creyente, del ministro, del siervo de Dios, siempre tiene que permanecer esa fe, siempre tiene que esa fe estar implantada, estar raizada, porque eso es lo que le agrada a Dios. Esa fe no tiene que decaer por nada en el mundo, mis santos hermanos. Siempre tiene que estar firme y sujetada, como el Señor y Salvador personal. Abarca y crecer todo el corazón, rendir la voluntad y entregar todo el ser a Jesucristo, tal como se revela en el Nuevo Testamento. Así es, mis santos hermanos. Romanos 1:17 leemos la poderosa y eterna palabra de Dios que dice así. Gloria a ese nombre del Señor. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe.
y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Por la fe nosotros creemos que existe el universo. Por la fe nosotros creemos que algún día vamos a estar en la eternidad, algún día vamos a estar en las bodas del Cordero, algún día vamos a estar adelante del Señor, mis santos hermanos. La persona justa continúa viviendo por fe y al hacerlo sigue llevando una vida espiritualmente rica y poderosa adelante de Dios. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor. Romanos 6, 17, vamos a ver que nos habla, que nos enseña de la fe, mis santos hermanos. Dice así la palabra del Señor: pero gracias a Dios que, aunque era esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Mis santos hermanos, fuimos entregados a la doctrina del Padre, Hijo y el Espíritu Santo de Dios, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina que Dios tiene, esa es la doctrina que Dios tiene para con nosotros, mis santos hermanos. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, mi Dios de la gloria. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Padre Santo? La fe tiene que brillar, la fe tiene que contemplar en cada uno de nosotros, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque sin fe no podemos estar delante de Dios. Tiene que estar la fe tiene que estar latiente, la fe tiene que estar en nuestras vidas para ser fortalecido en el crecimiento de la palabra de Dios. Tenemos que estar, mis santos hermanos, revestidos, tenemos que estar llenos de esa fe, lleno como cuando usted se toma un vaso de agua. Así mismo tiene que tener esa fe no tiene que decaer por nada. Vamos a leer la palabra de Dios, Efesios 6, a ver qué nos enseña, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Es importante, mis santos hermanos, recalcar que somos parte del cuerpo de Cristo y eso nos hace a nosotros sentir dichosos, sentir gozosos que estamos adelante de nuestro Señor, adelante de nuestro Creador. Dice la palabra de Dios, Efesios 6, gloria sea el nombre del Señor. No sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así es, mis santos hermanos. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? Porque tenemos fe, sabemos esperar, somos conscientes de las cosas que están por venir, de las cosas que nos suceden diarios, mis santos hermanos, y eso es lo que nos da la fortaleza, nos da el resultado de una fe salvadora, de una fe que tiene solamente aquellos que son obedientes, aquellos que están bajo el concepto, bajo la poderosa y eterna palabra de Dios. Hebreos 10:12, vamos a la lectura que nos enseña la palabra del Señor, mis santos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua. Así es, mis santos hermanos. Todo aquel que se acerque a Cristo Jesús tiene que tener fe en su vida. ¿Por qué? Porque esta es una fe salvadora, una fe que lo va a levantar, una fe que lo va a restaurar, una fe que lo va a hacer firme a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, cualquier problema que usted tenga, mis santos hermanos. La palabra de Dios nos dice, nos enseña: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mis santos hermanos. La fe y el acercamiento a Dios por medio de Jesucristo son inseparables. La fe se define como acercarse con sinceridad a Dios, con un amor profundo, mis santos hermanos. Creer en su bondad, acercarse a Dios por medio de Cristo, se encuentra misericordia y se encuentra gracia. El ser humano que se acerca a Dios, que se acerca a Cristo por medio de la fe, encuentra gracia, encuentra misericordia, encuentra benevolencia, encuentra bondad, encuentra paz. Todo eso ofrece nuestro Señor Jesucristo, todo eso ofrece nuestro Dios. Es evidente que esto implica que donde no hay acercamiento a Dios en oración y comunión con Cristo, tampoco hay fe salvadora, mis santos hermanos. A lo contrario de lo que nos acercamos a Dios,
Si nos alejamos de Dios, no vamos a encontrar ni una fe, no vamos a encontrar oración. ¿Por qué? Porque no somos motivados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios se apaga, el Espíritu Santo de Dios deja de accionar, deja de funcionar. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, estamos fríos, estamos tibios y tenemos que estar siempre como esa llamita encendida. ¿Por qué? Porque tenemos fe dentro de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Como en segundo lugar, la fe implica arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado con verdadera tristeza, mis santos hermanos, apartarse de hacer lo malo y buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a fortalecer, Él es el que nos va a dejar de hacer lo malo y seguir siempre lo bueno, mis santos hermanos. Hechos 17:30 dice la palabra del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, mis santos hermanos. Eso dice la palabra del Señor. En tiempos pasados, antes que llegara en pleno conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, Dios pasó por alto gran parte del pecado de la humanidad y de la ignorancia de quién era. Ahora, pues, en su plena y perfecta revelación, ya ha llegado con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Le manda a todos los hombres, a toda criatura, mis santos hermanos, que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo y Salvador. No se hacen excepciones, porque Dios no ha tolerado a los pecadores de nadie. Todos deben volver de sus pecados o de ser condenados. En otras palabras, el arrepentimiento es esencial para la salvación de cada persona. Toda persona necesita un arrepentimiento. Toda persona necesita un nuevo nacimiento para poder acercarnos a nuestro Creador, para podernos acercar hacia Dios. Leamos nuevamente, dice: volverse a Dios por medio de Cristo. La fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento, mis santos hermanos. Esa es una fe salvadora, donde el ser humano siempre, para acercarse a Dios, tiene que tener fe, tiene que tener esa fe salvadora. Hechos 2, 37, 38. Leamos la palabra del Señor, mis santos hermanos. Hechos 2, 37, 38. Y dice así la palabra del Señor: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiré el don del Espíritu Santo de Dios. La fe hace que tú te arrepientas, la fe hace que tú vuelvas al camino de la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que debemos de tener fe. Es por eso que nuestra fe debe de seguir intacta, mis santos hermanos. Eso es lo que incluye la fe. La fe incluye también la obediencia a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra como modelo de vida inspirada por la fe. La gratitud de Dios a la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios es para la obediencia de la fe. Es para la obediencia de la fe, mis santos hermanos, donde toda persona que es nacida de nuevo, toda persona que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, tiene que ir avanzando, tiene que ir creciendo, porque esa fe que él tiene es la que lo va a llevar a un nivel alto, a un nivel superior en el conocimiento de la Sagrada Escritura o en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante que tu fe madure, que tu fe crezca, mis santos hermanos. Por tanto, la fe y la obediencia son inseparables. La fe salvadora que no procura la santificación es ilegítimamente imposible. Tenemos que tener fe
para ser santificados, tenemos que tener fe para ser glorificados a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de Cristo Jesús, esa fe llega a nuestras vidas y esa es la fe que nos mantiene, mis santos hermanos, que nos mantiene hoy en día en pies adelante de Dios. O digamos que hay tropiezos en la vida seculares, hay tropiezos de cualquier actividad, mis santos hermanos, pero nuestra fe siempre está presente para poder soportar todo lo malo, poder soportar todo lo que venga. Dice la palabra de Dios que la fe influye la devoción y el vínculo personal y sincero a Jesucristo, lo cual se expresa en confianza, amor, lealtad, gratitud. La fe es un sentido más elevado, no puede referirse al bien del amor, es una actividad personal del sacrificio entregado hacia Dios. El cristiano tiene que tener una fe en obediencia, en sacrificio personal entregado hacia Dios, entregado hacia Dios. Es una actividad personal que tenemos que tener día a día con Dios. Es un encuentro día a día con el Señor. No podemos separarnos, no podemos alejarnos, mis santos hermanos, porque esa fe es la que nos motiva, esa fe es la que nos llama, nos impulsa a buscar de Dios, mis santos hermanos. Mateo 22, 37. Vamos a leer unos pasajes de la Escritura para tener una idea clara de lo que estamos hablando. Mateo 22, 37 dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es, mis santos hermanos, la fe que debemos de tener, mis santos hermanos. Esa fe nos enseña a amar a Dios. Y amar a Dios, mis santos hermanos, estamos amando al prójimo porque ese es el amor sincero, ese es el amor que Dios tiene a través de la palabra del Señor, a través de la fe. Va creciendo, va aumentando el amor de cada uno de nosotros. San Juan 21, 15, 17 nos enseña la palabra del Señor. Vamos a ver San Juan 21, mis santos hermanos, 15 y el versículo 17, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Dice así: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñía, ibas donde quería. Mas cuando ya seas viejo, extenderá tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. La fe, mis santos hermanos, del creyente tiene que amar a Cristo, tiene que amar a su hermano, tiene que amar al prójimo, tiene que amar a su enemigo, tiene que amar a su esposa, tiene que amar a sus hijos. Y eso ¿quién es lo que nos hace? Nos hace nuestra fe, la que va dentro de nuestro interior. 8, así es, mis santos hermanos. Hechos 8:37. Veamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Hablando de la fe, mis santos hermanos, es importante que cada uno de nosotros, nuestra fe siga creciendo, nuestra fe siga avanzando día a día, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva a una vida victoriosa, eso es lo que nos hace crecer más en el conocimiento de la palabra del Señor. Felipe le dijo: si crees de todo corazón. Eso está en Hechos 8:37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué este etíope, mis santos hermanos, se bautizó? Porque su fe estaba raizada en el conocimiento de la palabra de Dios. Él quería saber más de Dios, y la fe lo pudo, la fe lo levantó, la fe lo restauró y la fe lo hizo a que llegara a ser hijo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Romanos 6:17, leamos que tenemos ahí en la palabra del Señor. Romanos 6:17 nos dice así la poderosa y eterna
palabra del Señor, mis santos hermanos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Eso nos dice Romanos 17. En la iglesia primitiva, los recién convertidos se comprometieron a observar ciertas normas definidas de doctrina, de conducta basadas en los principios apostólicos y en la consagración del creyente en su relación con Cristo a través de la Sagrada Escritura y a través de la fe, mis santos hermanos. Que nuestra fe siga avanzando, que nuestra fe siga creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, mis santos hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Recordemos, mis santos hermanos, por un momento que para acercarse a Cristo tenemos que tener fe en nuestras vidas y que esa fe, mis santos hermanos, sea de un porte de un grano de mostaza. Jesucristo le dijo a sus creyentes: si tuviera fe tan solamente como de un porte de un grano de mostaza, dijera esta montaña, muévase, y esta montaña se movería. Que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe siempre siga adelante, que nuestra fe siempre se mantenga activa, que nuestra fe vaya creciendo, que nuestra fe esté siempre prendida, que esté siempre adelante en el conocimiento de la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Que Dios te bendiga, mis santos hermanos.